Hola, mi nombre es Julián David Rodríguez Benavides, soy del Colegio Pablo Neruda, grado noveno. Hoy les vengo a hablar sobre la economía colombiana entre 1960 y 1990. La economía colombiana entre 1960 y 1990. Aunque en este periodo hubo una diversificación de las actividades económicas, el principal sustento de la economía continuó siendo el café. Durante estos años también se inició un proceso de desmonte de la industrialización por sustitución de importaciones. En su reemplazo se empezó a implementar una ligera apertura económica que tomó fuerza a finales de la década de los 90. Etapas de la economía. La economía colombiana entre los años 60 y 90 se caracterizó por su gran estabilidad, debido a que los gobiernos de este periodo no se embarcaron en políticas económicas que implacaran el gasto excesivo de recursos. Fue por eso que en el momento en que estalló la crisis, Colombia tenía una de las deudas externas más bajas de la región. Sin embargo, esto no significó que el país gozara de una prosperidad económica, pues los gobiernos no pudieron reducir de manera significativa las tasas de desempleo y de pobreza, y tampoco pudieron controlar la inflación. El desarrollo económico durante la segunda mitad del siglo XX se llevó a cabo en tres etapas. En la primera, de 1958 a 1967, se fomentó la planeación rural y municipal, lo que condujo a un desarrollo de las regiones. En la segunda etapa, de 1968 a 1982, se implementaron una serie de reformas que buscaban incentivar la producción agrícola y volver más eficiente la administración pública. Por último, entre 1983 a 1990, se presentó una etapa en la que se empezó a adoptar un modelo económico neoliberal. Primer periodo, 1958 a 1967. Alberto Lleras Camargo, basado en los planteamientos de la Alianza para el Progreso, creó una serie de políticas que buscaron fortalecer el débil sistema económico colombiano, a las que denominó Programa para el Desarrollo Económico Social. Uno de los ejes de este programa era la realización de una reforma agraria que buscaba dar al Estado los instrumentos legales y económicos para distribuir la tierra entre los campesinos y así fomentar la producción agrícola. Para ello se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, facultado para titular propiedades, comprar latifundios improductivos y vender tierras a campesinos y colonos. Durante este gobierno también se creó el Departamento de Planeación Social y Servicios Técnicos, encargado de estudiar la situación general de la planeación. En la administración de Guillermo León Valencia se creó la Junta Monetaria. Su objetivo era controlar el manejo en materia cambiaria y crediticia. Sin embargo, la política económica de Valencia se caracterizó por ceder a las presiones del Fondo Monetario Internacional FMI y por su dificultad para controlar la inflación. Esta situación sumió al país nuevamente en una crisis económica, lo que llevó a realizar constantes devaluaciones de la moneda. En el sector industrial, la política económica consistió en priorizar la producción nacional frente a la competencia de productos extranjeros. Sin embargo, tal medida comenzó a generar monopolios empresariales, los cuales fueron debilitando la mediana y pequeña industria. Aún así, el crecimiento anual ascendió al 6% durante la década de 1960. Segundo periodo, 1968 a 1982. En términos económicos, el mandato de Carlos Lleras Restrepo produjo una importante ruptura con los gobiernos anteriores. En 1966, a raíz de un enfrentamiento con el FMI y el Banco Mundial, Lleras se apartó de las recomendaciones impartidas por ambas instituciones e inició un programa económico de corte proteccionista que buscaba fomentar la industria, la producción agrícola y las exportaciones. Gracias a esta medida, la economía colombiana tuvo su expansión más rápida después de la Segunda Guerra Mundial. En 1968, Lleras realizó una importante reforma constitucional mediante la cual creó la figura de la emergencia económica, que le permitía al gobierno en tiempos de crisis fijar medidas rápidas en asuntos económicos para promover la producción agrícola.
Lleras intentó desarrollar un modelo basado en el pequeño y mediano propietario. De esta manera le dio un nuevo impulso a la reforma agraria de Lleras Camargo. Sin embargo, los resultados de esta política fueron bastante pobres. Con la llegada de Misael Pastrana a la presidencia, la política proteccionista de Lleras Restrepo llegó a su fin. Desde este momento y hasta nuestros días, Colombia ha pasado por un lento proceso de liberación de su economía caracterizada por el incremento de las importaciones, la eliminación de la producción industrial, el fomento de la producción agrícola latifundista y el favorecimiento del sector financiero. Por otra parte, la creación de las unidades de poder adquisitivo constante, UPAC, que tenían el propósito de fomentar la construcción de vivienda, término favorecido enormemente a los bancos y muy poco a sus clientes. Su sucesor, Alfonso López Michel, aplicó de manera más contundente las medidas para liberalizar la economía colombiana, en medio de un crecimiento económico generado por una bonanza cafetera. López realizó una reforma tributaria que favoreció a los bancos y el capital extranjero, obligó a pagar mayores impuestos a los pequeños y medianos productores y suprimió algunas barreras arancelarias. Estas políticas fueron continuadas por Julio César Turbay, quien durante su gobierno tuvo que afrontar una profunda crisis económica derivada del proceso de liberación de la economía. La industrialización se contrajo, las exportaciones se estancaron y el desempleo y la inflación aumentaron. Durante el gobierno de Misael Pastrana se crearon las corporaciones de ahorro y vivienda, entidades financieras encargadas de captar el ahorro de los usuarios para destinarlo a la construcción de vivienda. Tercer periodo 1983-1990. A inicios de este periodo, Colombia vivió una de las más grandes crisis bancarias. Para afrontarla, el presidente de turno, Belisario Betancur, implementó un paquete de medidas que favoreció a los bancos. Destinó dineros para pagar sus deudas y rebajó sus impuestos. Además, puso en práctica el programa de ajuste estructural diseñado por el FMI, cuyo objetivo era sacar de las crisis de la deuda externa a los países de América Latina. Virgilio Balco continuó con la aplicación del paquete de medidas diseñado por el FMI. Su plan de desarrollo, denominado Plan de Economía Social, inició un proceso de abandono de la intervención estatal a favor de la inversión privada. Durante su gobierno, la economía cafetera sufrió un duro golpe causado por la finalización en 1989 del régimen de cuotas del Acuerdo Internacional del Café. En adelante, los precios del café se cotizarían de acuerdo con las reglas del libre mercado. Con final del régimen de cuotas, los precios del café disminuyeron bastante, lo que llevó a la crisis a los caficultores colombianos. Gracias.